Annyeonghaseyo. Bienvenidos a otro vídeo de esta serie del alfabeto coreano. Aquí os especializaréis en el sonido de las letras para que vuestra pronunciación sea perfecta. Hoy voy a explicar una letra algo particular porque su pronunciación no es exactamente la misma que la de la romanización. Así que muy atentos a las explicaciones. Bueno, como podéis apreciar, en este vídeo he cambiado un poco el diseño. Ahora pasamos a ver las clases a través de mi cuaderno personal de coreano. Espero que vosotros hagáis lo mismo y toméis buenas notas de las lecciones del canal en vuestro cuaderno. Pero antes de empezar, os quiero comentar que en Instagram estoy subiendo fotos casi diariamente sobre el canal y la vida en Corea. De hecho, ya he añadido una ilustración para que podáis practicar y aprender más palabras relacionadas con la letra de este vídeo. Estas ilustraciones están hechas por Jamie, en coreano Yejian, quien muy amablemente me permite compartir sus fantásticas ilustraciones con vosotros. Os animo a visitar su Instagram y apoyarla mucho. También dejo su página web en el recuadro informativo del vídeo. Esta ilustración contiene la letra que tratamos en el vídeo y en ella aparecen varios objetos o escenas que empiezan con la misma letra. Os dejo la imagen en grande, tanto en Patreon como en Instagram, para que en los comentarios me digáis las cosas que habéis descubierto. Os corregiré en el mismo comentario. Y ahora sí, vamos a ver la protagonista del vídeo. Se trata de esta letra. En la romanización se escribe como una H, pero mucho cuidado, porque en el alfabeto español la H tiene un sonido mudo. En cambio aquí, con la H, queremos imitar la H inglesa, que es como una J española, pero más suavecita. Para que os hagáis una idea, con las vocales sería como ha, he, hi, ho, hu. Notáis que es algo más suave, ¿verdad? Así que cuando romanicemos esta letra, no pondremos la J, pondremos la H para no confundirnos. Su nombre es Hyut. Y curiosamente se escribe de dos maneras distintas dependiendo de la persona. En sí es simplemente un circulito con sombrero, ¿verdad? Una de las dos formas es esta. Hacemos una línea pequeña en horizontal, debajo le añadimos otra un poco más larga y finalmente el circulito. Ya la tenemos. Con la otra forma todavía parece más un sombrerito. En este caso, la primera línea la hacemos vertical. Luego la larguita en horizontal de nuevo y finalmente el circulito. ¿Cuál de las dos letras os gusta más? Escoged una manera y utilizadla sin problema alguno. Ahora vamos a pasar a los ejemplos para escuchar y hacer bien la pronunciación. Veamos la primera palabra. Es muy importante, así que aprendeosla bien. Se pronuncia como Hanguk, Hanguk. Y quedaos con la idea de que a principio de palabra suena como una J suavecita. Hanguk, Hanguk. He dicho que era una palabra importante, ¿verdad? Y es que esta palabra significa Corea del Sur. El siguiente ejemplo tiene la letra en medio de palabra. ¿Cómo se pronunciará esto? Yonghwa, Yonghwa. Aquí también suena como una J suavecita. Pero la verdad es que el sonido de Hyut puede variar según la consonante de delante. Generalmente puede hacer que las consonantes de delante suenen más fuertes, pero esta norma la veremos en un vídeo especial de esta sección. Por ahora, el sonido de la letra Hyut será como una J suave, tanto al principio como en medio de palabra. Ah, y casi se me olvida. Yonghwa significa película, así que ya tenéis una nueva palabra para vuestra lista. Terminamos con esta letra a final de palabra. Siempre que queda a final de palabra sonará como una T suave. Aquí tenemos Hyut, Hyut, que realmente ya la hemos visto antes. Es el nombre de esta letra. Sinceramente hay muy pocas palabras que terminan con Hyut. Aún así, merece la pena que sepáis que a final de palabra suena así. Vamos a resumir los tres ejemplos con las normas. A principio de palabra suena como una J suave, Hanggu, Hanggu, que hemos dicho era Corea del Sur. En medio de palabra sonará como una J suave también, pero hay que tener cuidado con la consonante que queda delante, pues puede hacer que suene más fuerte. Aquí tenemos Yonghwa, Yonghwa,
que significa película. Para terminar la tenemos a final de palabra, que sonará como una T suave. Hid, que es la letra que estamos tratando hoy. Pues ya lo tenéis. Me gustaría que en los comentarios me dejarais hasta 3 palabras que tengan la letra aprendida hoy junto a su significado. De esta manera, todos nos ayudaremos a aprender nuevo vocabulario. También os recuerdo que en Patreon podéis encontrar la ficha de esta letra para descargar, así que podréis practicar la escritura y aprender un par de palabras más. Bueno, termino el vídeo dando las gracias a todos los patrons que me apoyan y se están beneficiando de muchas ventajas en Patreon, como la palabra diaria, el hancha de la semana, las letras de las canciones traducidas, ejercicios de gramática, etc. Pasaos para descubrirlo todo. No olvidéis darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos si no lo estáis y darle a la campanita para que el mismo YouTube os avise de los estrenos. También podréis verme los fines de semana en Twitch, no os lo podéis perder. Espero que os haya gustado este vídeo. Daometo bayo.